Muy buenas tardes, excelentísimos e ilustrísimas damas y caballeros, maestrantes, señoras y señores, amigos. Cerramos hoy el ciclo de conferencias, ya que es el 12º, y este año ha sido bajo el título, como saben, la restauración de la monarquía constitucional, memoria y homenaje. Como Real Corporación Nobiliaria hemos querido rendir nuestro homenaje a la figura de sus majestades, los reyes Juan Carlos y Sofía. Bajo sus casi 4 décadas de reinado, España ha vivido uno de los periodos de mayor estabilidad política, prosperidad económica y bienestar social de su historia. El próximo 2 de junio, por propia decisión, cesará en su actividad pública Su Majestad el Rey Juan Carlos, pero nos ha dejado un ejemplo y un legado inestimable para nuestra democracia. En este ciclo nos han precedido el excelentísimo señor don Fernando Almansa y Moreno de Barreda, vizconde del Castillo de España, Castilla-Almansa, Grande de España, y que fue jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos durante casi 10 años. Y nos expuso su conferencia Juan Carlos y la restauración de la monarquía parlamentaria. El pasado jueves 16, la historiadora y periodista doña Carmen Enríquez Medina, que desempeñó también durante 17 años su función de corresponsal en la Corporación Pública de Televisión Española ante la Casa Real, trató la figura de Su Majestad la Reina Sofía en la conferencia que tituló 80 años de la Reina Sofía, una vida dedicada a España. Y hoy tenemos el honor de que cierre el ciclo el director del Real Instituto Elcano, el doctor Charles Powell, muchas gracias, uno de los historiadores que mejor conoce la figura de don Juan Carlos, un brillante hispanista, que con su ponencia, el primer embajador de la democracia, don Juan Carlos y la proyección exterior de España, nos dará una perspectiva esencial de la labor crítica que desarrolla, demasiadas veces de forma callada, en nuestra monarquía. Yo en su momento quise que esta última conferencia fuera una recopilación de lo que ha sido la actividad de Su Majestad, pero hemos tenido la inmensa suerte que el doctor Powell pues nos va a dar una visión de lo que yo creo que es una de las labores más importantes, a veces más desconocida, porque solo se ve la parte formal, institucional, que es la representación y la gran labor que desarrolla la monarquía frente a terceros países y todas las conexiones que con ello conlleva y la estabilidad de nuestras relaciones internacionales. Doy pues paso a nuestro coordinador de las conferencias, don Francisco Ibás Castelló de Castelví, historiador de arte, antiguo director del Instituto de Arte Moderno Valenciano y patronato de los museos Picasso de París y de Barcelona, a quien ya conocen de habernos ayudado en conferencias anteriores y que introducirá con mayor detalle a nuestro conferenciante. Francisco. Muchas gracias, teniente. Buenas tardes. ¿Esto va o no va? ¿Va? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, presentar al profesor Powell es un honor porque pertenece a una raigambre entrañable y decisiva para la formación de los universitarios españoles, por lo menos de mi época, que son los hispanistas. Los hispanistas, y no lo digo por elogio gratuito, son muy poco dado a ello, como saben quienes me conocen, pero es una fauna, diríamos, que nos ha enseñado a ver, a entender y conocer España, cosa que es bien difícil. Raymond Carr, de quien tú has sido discípulo, no sé, es desde Ford, es una tendencia de inquietud, de curiosidad cultural que nos ha abierto los ojos en muchísimos asuntos. Incluso que la vinculación entre Inglaterra y, por ejemplo, la nobleza, los Alba y demás, es una evidencia fuera de análisis y discusión. Yo quisiera subrayar, en el caso del profesor Powell, que tiene un currículum, si me permite la cursilería, diamantino, porque ha cursado brillantemente todo lo que había de cursar en los lugares más emblemáticos de la Academia Británica. Se doctoró en Oxford, ha tenido una formación políglota
y, por otro lado, una formación estrictamente y rigurosamente positivista dentro de lo que sería la gran tradición historiográfica británica. Yo debo, aparte de subrayar, ha tenido la bondad de darnos un currículum espléndido que pueden leerlo con absoluta facilidad y entender mejor la persona que estas palabras mías pobres. Solo quería darle la bienvenida y subrayar una cosa. Valencia es una ciudad romana, de raíces prerromanas. O sea que aquí eso de que se pierde en el fragor, no lo sé, pero en la oscuridad de la historia sí, los orígenes son lejanos. Valencia ha tenido además un brillantísimo siglo XV, fue la gran capital mediterránea. Grandes sagas como los Borgia y demás han sido señores, ¿verdad?, del inmediato entorno valenciano. Además ha habido dos papas Borgia. Y por otro lado también Alejandro VI no fue solo papa, sino dueño entonces de medio mundo conocido, y el otro prácticamente no existía. No olviden que la línea de Tordesillas la trazó Alejandro VI y partió el mundo en los hemisferios que hoy seguimos entendiendo como mundo civilizado. Además hay otra cosa, y con esto termino, que quería, muy cerca de aquí hay un palacio de finales del XVI, que es el palacio del patriarca, decíamos aquí, ¿no?, de San Juan de Ribera. Juan de Ribera fue hijo natural de la alta nobleza española, nació en la casa de Pilatos, un personaje. Bien, adelante. Este señor tuvo la fortuna, la habilidad y la destreza de ser arzobispo de Valencia, era sevillano de nacimiento, arzobispo de Valencia, patriarca de Antioquía y capitán general de Valencia, cosa que era bastante más difícil. Y después llevó adelante un tema muy vidrioso que tú entenderás mejor que yo, que fue la expulsión de los moriscos. Bueno, pero a lo que iba. En el palacio, que todavía está abierto, he acompañado a Eliot, por ejemplo, he acompañado a algunos historiadores británicos, se guarda una joya que pocos conocen, que es el libro, el Vademecum, el breviario, que estaba escribiendo Thomas More el día que se lo llevaron para cortarle el cuello. Entonces, muy impresionante, que lo guardan en la caja fuerte, afortunadamente, y el padre rector me decía, mire, cada año hay una peregrinación de la House of Lords británica que vienen a conocer, a visitar, y me pidieron permiso para besar el texto. Digo, no, porque está escrito a mano, ¿no? Bueno, anécdotas al margen. Lo que con esto quiero subrayar es la condición, el carácter cosmopolita de esta correcta ciudad mediterránea que tan cordialmente pues, te recibe y espera escucharte. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ilustrísimas y excelentísimas señoras y señores. Amigos todos, para mí supone verdaderamente un honor y un placer estar aquí con todos ustedes esta tarde, en este magnífico Salón del Trono. Y si me lo permiten, además de agradecerles su hospitalidad y su invitación, quiero felicitarles por haber sabido y querido mantener viva esta Real Maestranza de Caballería de Valencia. Se dice a veces que en España la sociedad civil es débil, ¿no? Se dice a menudo, es un tópico, que el Estado es fuerte y la sociedad civil es débil. Bueno, pues yo creo que la existencia de esta maestranza es un fiel reflejo del hecho de que no es exactamente así, que la sociedad civil, al menos en esta ciudad del Turia, se mantiene viva y fiel a sus valores y sus tradiciones. Bien, yo hoy les quería robar un poco de tiempo para compartir con ustedes algunas ideas que vengo desarrollando desde hace bastantes años. En el año 91 publiqué un libro que se titulaba El piloto del cambio, título que la verdad es que tuvo un cierto éxito y durante muchos años muchos autores se han referido al rey don Juan Carlos como el piloto del cambio, título que simplemente pretendía subrayar el protagonismo que tuvo Su Majestad el Rey en el proceso democratizador español. Y en el año 96 escribí la primera biografía del rey Juan Carlos en inglés, que se llamaba Juan Carlos of Spain, Self-Made Monarch, título que algunos me criticaron, porque la idea que yo quería transmitir era que en cierta medida don Juan Carlos fue un monarca hecho a sí mismo, cosa bastante atípica en un rey. En todo caso, y como se ha dicho, y muchísimas gracias por sus amables comentarios previos, yo creo que la sociedad española está en deuda con Su Majestad el Rey don Juan Carlos y en parte esto se debe a un cierto desconocimiento de la tarea que desarrolló entre 1975
y su abdicación en el año 2014. Y el aspecto del legado de don Juan Carlos que yo quiero subrayar esta tarde es su dimensión internacional. Se dice a menudo, y se refleja en el título de esta conferencia, que el rey es el mejor embajador, pero no siempre tenemos muy claro qué hay detrás de este enunciado, ¿no? Entonces, yo quiero simplemente, además de recordarles algunas de las contribuciones que ha realizado Su Majestad el Rey a la normalización de la vida exterior española, quiero también quizás poner en valor la contribución que puede hacer la institución de la monarquía parlamentaria, no solamente en España, también en otros países europeos, a esta proyección exterior. Bien, situémonos para empezar en el año 75, como todos ustedes recordarán y saben perfectamente, bajo el régimen del general Franco, España había sufrido un cierto ostracismo, debido fundamentalmente a la naturaleza autoritaria de dicho régimen, y por lo tanto la primera tarea con la que se encontró el rey don Juan Carlos tras su proclamación fue la necesidad de reinsertar a España en el mundo, ¿no? Les recuerdo muy brevemente, España no pudo ingresar en las Naciones Unidas hasta 1955, no pudo ingresar en la OTAN en el año 49 cuando se fundó, no pudo participar en el proceso de integración europea, fue excluida del Consejo de Europa en el año 49 y luego también de las comunidades europeas en el año 57. Y de hecho, salvo los presidentes norteamericanos, los presidentes Eisenhower, Nixon y Ford, ningún jefe de Estado de un país democrático visitó España antes del año 75. Al mismo tiempo, quiero recordarles que la figura de don Juan Carlos era una figura un tanto contestada cuando llegó al trono en el año 75. Para los monárquicos, digamos, ortodoxos, el verdadero rey de España era su padre, don Juan de Borbón, que, como recordarán, había sido eliminado de facto del orden sucesorio por Franco al proclamar a don Juan Carlos sucesor a título de rey en 1969. Y para muchos españoles, sobre todo, digamos, para las izquierdas españolas de la época, don Juan Carlos era el rey impuesto por el dictador de acuerdo con la ley de sucesión y la ley orgánica del Estado, básicamente para perpetuar la dictadura más allá de la muerte del fundador del régimen. Por lo tanto, lo que quiero subrayar aquí es la importantísima labor del rey a la hora de adquirir una legitimidad que en buena medida se le negaba en ese año 1975. Y esto se ve muy claramente en el ámbito que me interesa esta tarde, que es el ámbito de las relaciones exteriores. Don Juan Carlos, por supuesto, heredó algunos de los poderes que había ostentado Franco, pero no todos. En todo caso, digamos que durante 3 años, entre noviembre del 75 y la aprobación de la Constitución del 78, reinó y gobernó. En cierta medida fue como un monarca del siglo XIX, fue el monarca de las leyes fundamentales, no lo olvidemos. Y esto fue modificándose a lo largo del tiempo, se modifica en primer lugar tras las elecciones democráticas del 77 y luego, como acabo de mencionar, con la aprobación de la Constitución del 78. Lo que quiero subrayar aquí, por lo tanto, es que durante 3 años don Juan Carlos actuó como monarca preconstitucional, que iba, sin embargo, preparando el camino para la aprobación de esa Constitución que convertiría a la monarquía española en una monarquía parlamentaria homologable a las del resto de Europa. Y este hecho anómalo, que solo se entiende por las circunstancias españolas de la época, le permitió desplegar un protagonismo excepcional. A esto se sumó también el hecho de que los gobiernos de aquellos años, liderados por Adolfo Suárez, obviamente tenían prioridades internas más acuciantes. Adolfo Suárez, además, tenía una cierta falta de interés y de experiencia por todo lo exterior, y esto también otorgó un protagonismo atípico al entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja. ¿Cuáles fueron las tareas prioritarias? ¿A qué se tuvo que dedicar el rey don Juan Carlos fundamentalmente durante esta etapa que vengo denominando preconstitucional? En primer lugar, como decía, su principal obsesión fue la proyección exterior del proceso democratizador interior. Fíjense ustedes que incluso el mero hecho de tener un jefe del Estado que viajara, que hablase idiomas,
que fuese recibido con honores por los representantes de todos los países del mundo, que pudiese comunicarse libremente con dirigentes extranjeros, suponía una gran novedad. Y el rey, que fue, como todos sabemos, protagonista del cambio interno, fue también protagonista del reconocimiento externo de ese cambio. Es decir, su tarea impulsando y acompañando los esfuerzos de los gobiernos preconstitucionales para lograr el reconocimiento externo de los avances internos fue fundamental. Y les señalo una serie de hitos simplemente para ilustrar el argumento. Fíjense, por ejemplo, en la proclamación del rey. 27 de noviembre de 1975, don Juan Carlos tenía un enorme interés por asegurar la presencia de los principales mandatarios del mundo libre, de Occidente. Y allí estuvieron, efectivamente, el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Alemania, Walter Scheel, el duque de Edimburgo, en representación de la reina de Inglaterra, gracias fundamentalmente a la amistad y las buenas gestiones de Lord Mountbatten, pariente además, por supuesto, de don Juan Carlos y de doña Sofía. No acudió el presidente Ford de Estados Unidos, pero sí acudió en su nombre el vicepresidente Spiro Agnew. Por lo tanto, don Juan Carlos, y esto lo he podido documentar a través de la documentación diplomática que ya está desclasificada, realizó toda una labor previa, todavía siendo todavía príncipe de España, antes de la muerte de Franco, para asegurar la presencia de estas personalidades al más alto nivel, que con su presencia en Madrid respaldaron de alguna manera el inicio del reinado. El segundo hito, que quizás es el momento icónico del reinado, fue la famosa visita de don Juan Carlos y doña Sofía a Washington, a Estados Unidos, en junio del 76, con el pretexto de celebrar el bicentenario de la independencia de Estados Unidos. Y recordarán ustedes que don Juan Carlos pronunció un discurso en excelente inglés ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y fue allí cuando por primera vez hizo explícita su intención democratizadora. Es bastante curioso y dice mucho de ese momento que la primera vez que don Juan Carlos mencionó la palabra democracia fue en inglés y fuera de España. Pero esto también revela las dificultades a las que se enfrentaba todavía el proceso democratizador dentro del país. En tercer lugar, don Juan Carlos también cultivó a los dos grandes socios políticos y comerciales de España de aquella época, como eran Francia y Alemania, como siguen siendo en buena medida. El rey realizó un primer viaje de Estado a Francia en octubre del 76, devolviendo en cierta medida el favor que le había hecho Giscard d'Estaing acudiendo a su proclamación, y en el año 78 se produce la primera visita del presidente francés Giscard a España, primera visita de un presidente de Francia a nuestro país desde 1906. También por aquellas fechas, el año 77, se produce la primera visita de Estado a Alemania. Es decir, que en buena medida era el prestigio personal de don Juan Carlos lo que permitía abrir las puertas de las cancillerías exteriores y extranjeras y, sobre todo, tener una presencia fuera de España que jamás se había tenido anteriormente. Pero además de esta tarea simbólica, si se quiere, don Juan Carlos participó directamente, utilizando estos poderes todavía preconstitucionales, a la hora de realizar iniciativas diplomáticas concretas en defensa de los intereses nacionales. Y les enumero 4 episodios que me parecen interesantes. En primer lugar, recordarán ustedes todos ustedes la famosa Marcha Verde, impulsada por el rey Hassan II de Marruecos, y la ocupación del Sáhara Occidental. Pues bien, las gestiones de don Juan Carlos, siendo primero príncipe de España y luego ya rey de España, con Estados Unidos, Francia y Marruecos evitaron un mal menor. Imagínense ustedes lo que hubiese sido que el reinado de don Juan Carlos hubiese coincidido con un conflicto bélico, un conflicto armado en el Sáhara español que hubiese involucrado a las Fuerzas Armadas de este país. En segundo lugar, don Juan Carlos, y esto se conoce poco, participó muy activamente en los contactos con jefes de Estado africanos para contrarrestar una iniciativa argelina. Esto quizás lo hayan olvidado ustedes. Argelia, irritada por la entrega del Sáhara español a Marruecos y a Mauritania, apoyaba a un grupo terrorista canario que buscaba la independencia de Canarias, el llamado MPAYAC,
liderado por Cubillo, y esta organización, con la connivencia de Argelia, pretendió poner en duda la españolidad de las Canarias en la Organización de Estados Africanos. Pues bien, don Juan Carlos y Marcelino Oreja se emplearon a fondo durante esos primeros años, 77-78, hasta lograr que esta organización aceptara el hecho de la españolidad de las Canarias. En tercer lugar, y esto se ha comentado mucho en la prensa, yo lo puedo documentar gracias a estos informes diplomáticos que les comentaba antes, tanto después de la guerra Yom Kippur en el año 73, la guerra árabe-israelí, como tras la caída del Shah de Irán en el año 79, recordarán ustedes que se produjo un aumento espectacular en los precios del petróleo y, como todos ustedes saben, España, incluso hoy día, se abastece fundamentalmente de petróleo que importa del extranjero. Pues bien, tanto como príncipe de España en Irán y en algunos países del Golfo, como luego también como rey de España, don Juan Carlos realizó gestiones privadas, delicadas, secretas o confidenciales en muchos casos, para garantizar el suministro de petróleo a España a unos precios privilegiados, a unos precios asequibles. Y por último, don Juan Carlos también impulsó, y esto ya lo mencionó en su discurso de aceptación de la jefatura del Estado en las Cortes, el día 22 de noviembre del 75, impulsó la normalización de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, con independencia de sus regímenes políticos. Y esto dio lugar a la apertura de negociaciones con la entonces Unión Soviética y con todos los países de Europa Central y Oriental, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, etcétera. En tercer lugar, quiero subrayar el papel de la corona durante esta época preconstitucional como instrumento de reconciliación nacional y también internacional. Y esto es muy importante y a veces lo perdemos de vista. El monarca puede hablar en nombre de todo el país porque representa la historia y al hacerlo puede contribuir a la reconciliación con otros estados o con sectores de la propia sociedad española hasta entonces excluidos. A mi modo de ver, el mejor ejemplo de esto es el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México en el año 77 y la posterior visita de Estado a México en el año 78. Esto, como saben ustedes, tuvo un gran contenido simbólico. No olvidemos que México había acogido a la diáspora republicana tras la Guerra Civil y nunca había reconocido a la España de Franco, y además se había establecido allí el gobierno de la República en el exilio. Por lo tanto, este restablecimiento de relaciones diplomáticas no fue solo un acto de reconciliación con la sociedad mexicana, también fue un acto de reconciliación con la diáspora republicana. Y así lo puso de manifiesto el rey, acompañado de la reina doña Sofía, en su entrevista con la viuda de Manuel Azaña, persona entrañable a la cual el rey don Juan Carlos le recordó: usted, señora, es tan parte de la historia de España como lo pueda ser yo. Pues bien, todo cambia a partir de la aprobación de la Constitución en diciembre del 78. El rey pierde esos poderes que había heredado de la situación anterior. Por lo tanto, se inicia una fase, digamos, de mayor normalidad. Y aquí es donde, digamos, empieza a surgir esta idea del rey como mejor embajador. Pero quiero detenerme, si me lo permiten, en una pequeña explicación de qué significa esto realmente, ¿no? El rey es el mejor embajador, en primer lugar, por su dimensión simbólica. Como saben, el artículo 56.1, que aparece aquí en la pantalla, dice que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Esta es una definición constitucional, pero que a mi modo se queda en cierta medida corta. Y se queda corta porque lo que quiero subrayar es esta dimensión simbólica. ¿Qué es un símbolo? Me gusta mucho esta definición de uno de los padres de la Constitución, Miguel Herro de Miñón, que dice así: un símbolo es ese elemento de la realidad en el que, mediante imágenes, se expresan no solo sentimientos, sino conocimientos, y en virtud del cual se tiene acceso a un orden distinto, difícil cuando no imposible de alcanzar por otras vías. Es decir, un símbolo como la corona y como la monarquía es algo en cierta medida inaprehensible,
Es complejo, pero de ahí deriva precisamente su fuerza. Y es así porque la corona encarna las señas de identidad de una comunidad y puede encarnar, de hecho, la historia de una colectividad humana concreta. El rey encarna a la nación española y a su historia. Es el símbolo supremo de España, precisamente como realidad histórica. Y derivado de este potencial simbólico, se deriva también la capacidad de la monarquía para representar a la nación en el exterior. Dice un maestro español mío, el profesor Antonio Remiro, que la acción exterior del Estado se apoya en tres vértices: el rey como órgano de suprema representación, el gobierno como órgano de dirección y gestión y las Cortes como órgano de control. Y lo que quiero subrayar aquí es precisamente la extraordinaria capacidad de la corona para representar a una sociedad ante terceros, pero también ante sí misma. Ojo, solo pensaremos, y esto es muy importante, que se nos representa bien en el exterior si nos identificamos con quien dice representarnos. Y esta función de representación tiene dos dimensiones, una dimensión espacial y otra temporal. ¿Qué quiero decir con esto? En lo que se refiere a la dimensión del espacio, la corona hace presente al país que representa gracias a la mera presencia del monarca. Y por eso en el extranjero se identifica de inmediato al jefe del Estado con España. Y esto es una ventaja que aportan las monarquías, porque los monarcas son mucho más reconocibles en el exterior que los presidentes de las repúblicas democráticas, salvo quizás alguna excepción como Estados Unidos. Antes alguien me comentaba, ¿quién conoce al presidente de Alemania? ¿Quién de ustedes tiene presente en la cabeza el nombre del presidente de Alemania? Frank-Walter Steinmeier. O al de Italia, Sergio Mattarella. Al señor Mattarella le quiero mucho porque me ha condecorado. Me ha hecho ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia, así que no debo hablar mal del presidente de Italia. Magnífico caballero. Pero entienden ustedes lo que les quiero decir, es decir, esta capacidad de representación espacial es muy superior en el caso de la monarquía. Y también tiene una dimensión temporal superior. La corona encarna la historia de un país y esto le otorga una dimensión histórica muy distinta. Básicamente porque el rey puede hablar en nombre de sus antepasados, porque lo hace precisamente desde la historia. Y esto, en el caso de don Juan Carlos, le ha permitido zanjar algunos conflictos que el país arrastraba desde hacía nada más y nada menos que 5 siglos. Antes se hablaba de la presencia del Islam en España durante 8 siglos. Pues bien, don Juan Carlos quiso en su momento, en el año 92, con el programa Al-Ándalus de conmemoración de 500 años de la Reconquista, mediante su presencia en la apertura de la mezquita de la M30 de Madrid y mediante otros gestos, reconectar con el legado andalusí, que es también parte de la historia de España. Y lo mismo hizo con el mundo judío sefardita, gracias en primer lugar al reconocimiento del Estado de Israel en el año 86, pero también acudiendo, por ejemplo, a la sinagoga de Beth Yaakov con el presidente Herzog de Israel en Madrid y apoyando el programa de Sefarad 92. Es decir, que este contenido histórico, esta capacidad de representar al país, no solamente en el espacio, sino en el tiempo, otorga a la monarquía una virtualidad muy significativa. En tercer lugar, ¿por qué es el mejor embajador el rey? En tercer lugar, por la naturaleza no partidista y no sectaria de la corona. La corona puede encarnar a todos, sin distinción de edad, de sexo, de religión, de raza o de ideología política. La corona está por encima de las disputas políticas coyunturales. Es verdad que los presidentes elegidos indirectamente, normalmente por sus parlamentos, como ocurre en Italia o en Alemania, pueden jugar un papel positivo, pero no suelen provocar grandes adhesiones. Tienen un papel básicamente ceremonial y protocolario. Es verdad que un presidente electo con poderes ejecutivos, como el norteamericano o el francés, también puede jugar un papel, obviamente, de extraordinario protagonismo, pero un presidente con poderes ejecutivos habrá sido votado por unos y rechazado por otros. Es decir, las elecciones democráticas, por su propia naturaleza, dividen a la sociedad, obligan a optar entre distintos candidatos. Y fíjense que incluso
los presidentes democráticamente elegidos más representativos del siglo XX, como de Gaulle y Kennedy, fueron también figuras extraordinariamente contestadas. Les recuerdo, por cierto, que ambos sufrieron intentos de asesinato, en el caso de Kennedy, exitoso, por desgracia. Cuarto motivo por el cual el rey es el mejor embajador, por la continuidad en el cargo. Básicamente que otorga al monarca un extraordinario conocimiento del mundo exterior y sus actores. Don Juan Carlos, durante su reinado, trató a 7 presidentes de Estados Unidos, que aparecen en esta diapositiva, siendo rey, y conoció a otros 3 siendo príncipe de España. Es decir, a lo largo de su vida trató a un total de 10 presidentes norteamericanos, de Kennedy a Barack Obama. Y esto le otorgó un acervo impresionante de conocimientos, en este caso concreto, sobre la relación bilateral España-Estados Unidos, conocimientos que puso a disposición, obviamente, de los representantes democráticamente elegidos del pueblo español. Quiero recordarles también que esta continuidad explica otras cuestiones realmente notables. Aquí tienen un gráfico en el que se recoge la actividad exterior de sus majestades los reyes durante el reinado de don Juan Carlos. Increíblemente, don Juan Carlos y doña Sofía casi siempre le acompañó en estos viajes de Estado, realizó 241 visitas a 103 países. Estamos hablando de una media de 6 visitas al año y un número récord de visitas, de 13 visitas en el año 2009. Y esto fue necesario y posible, en parte, precisamente por ese aislamiento relativo al que había estado supeditada España y la necesidad de normalizar en el exterior la nueva democracia española. Fíjense que entre el año 75 y el año 89, España pasó de tener relaciones diplomáticas de 122 países en el primer año a 158 en el segundo. Y durante su reinado, España ingresó además en 35 organismos internacionales, los más importantes de ellos el Consejo de Europa, la OTAN y la Unión Europea. Por lo tanto, la continuidad que ofrece la corona en la jefatura del Estado puede aportar estos beneficios hacia afuera, pero también beneficios hacia adentro. Don Juan Carlos coincidió a lo largo de su reinado con 7 presidentes del gobierno en España, de Carlos Arias Navarro a Mariano Rajoy, la reina Isabel de Inglaterra, que ha tenido y sigue teniendo un reinado más largo, ha tratado a 14 primeros ministros, desde Winston Churchill a Theresa May, y dentro de poco tendrá que acostumbrarse a alguien nuevo. Y el rey, durante su reinado, convivió también con 14 ministros de Asuntos Exteriores, de Pedro Cortina Mauri a José Manuel García Margallo. Lo que quiero subrayar con esto es que la monarquía permanece y los políticos pasan. Y esto es importante porque el monarca, desde la jefatura del Estado, puede transmitirles a los políticos conocimientos, vivencias y experiencia en este ámbito de las relaciones internacionales. Y hay una cuestión que a veces produce rubor mencionarla en voz alta, pero también es importante que el rey no piensa, por definición, en el próximo ciclo electoral, sino que piensa a largo plazo y en interés general del Estado. Hay un quinto elemento que quizás les puede parecer que obedece más a las páginas de las revistas del corazón, pero que creo que es muy importante, y es que la jefatura del Estado hereditaria, los monarcas de las monarquías parlamentarias forman un club. De hecho, forman un club. En esta diapositiva ven ustedes a los miembros, digamos, a las casas reinantes en Europa en la actualidad. Verán que solo falta una, que es la británica. Esto se debe en parte a cuestiones de edad. La reina Isabel tiene 93 años, el príncipe de Gales tiene 70, el príncipe William tiene 36. Por lo tanto, hay una cierta disparidad generacional y también debo confesarles, y lo puedo decir, dado que soy anglo-español, los británicos tienen la fea costumbre de pensar que son mejores que nadie y no se mezclan fácilmente con otros monarcas, por desgracia. Esto creo que es un hecho. Pero es interesante cómo en una época moderna, en una época democrática, en una época en la que aparentemente lo hereditario para algunos es algo que está trasnochado y superado,
A pesar de todo, en el siglo XXI, estas personas que aparecen aquí en esta foto se comunican entre ellos con enorme frecuencia, intercambian opiniones, hablan, por supuesto, de sus políticos. Esto es algo que varios de ellos me han confirmado. No sé si bien o mal, pero hablan de ellos con cierta frecuencia. Y en todo caso, digamos que les permite estar extraordinariamente bien informados. Y creo que esto es una relativa novedad comparado con otras épocas históricas. Ahora bien, la relación con otras familias reales puede ser incluso más importante, pero también más peligroso o más controvertido cuando hablamos de regímenes no democráticos. Y básicamente aquí se suscita un problema de asimetría, es decir, que estos monarcas reinan y gobiernan, mientras que los nuestros reinan pero no gobiernan. Pero el problema es que estos monarcas insisten en relacionarse de tú a tú con los monarcas de las monarquías parlamentarias, a menudo sin la presencia de representantes políticos o diplomáticos. La actuación del rey don Juan Carlos en relación con algunas de estas monarquías ha sido absolutamente crucial a lo largo de su reinado. En relación con Marruecos, con el rey Hassan II, don Juan Carlos tuvo que intervenir muy a menudo para resolver problemas relacionados con Ceuta y Melilla, problemas relacionados también con la pesca y, en general, las relaciones bilaterales que nunca han sido fáciles. Con Irán, don Juan Carlos tuvo una buena relación con el Shah hasta su caída en el 79. Como he dicho antes, esto le permitió obtener suministros de petróleo a buen precio. Y esto es especialmente cierto también de las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes y Qatar, como he dicho antes, sobre todo después de las crisis del 73 y del 79. Lo más reciente que hizo don Juan Carlos en este ámbito, como saben ustedes, fue desempeñar un papel crucial en la negociación del contrato del AVE, del tren de alta velocidad de la Meca a Medina, valorado en 1.200 millones de euros. ¿Por qué he dicho antes que esto es problemático? Pues es problemático por la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Y si se fijan ustedes, no sé si lo ven bien en esta diapositiva, la foto de la derecha se tomó en la manifestación a la cual acudió don Felipe VI en Barcelona después de los atentados de Barcelona y de Cambrils, y como verán ustedes, ahí hay un individuo con una pancarta que de hecho le está afeando el hecho de que poco tiempo antes se hubiese reunido con los representantes de la Casa Real del Saud, de Arabia Saudí. Por lo tanto, la paradoja aquí es que la acción del monarca, por lo menos en el caso de don Juan Carlos, puede ser especialmente decisiva con aquellos monarcas que operan de una manera más autónoma y, por lo tanto, más cuestionable y opaca. Bien, echando la mirada atrás, creo que la clave del funcionamiento de la monarquía parlamentaria bajo el reinado de don Juan Carlos fue en buena medida una cuestión que se estudia muy poco, que es la relación entre el rey y el presidente del gobierno. Y esto también es cierto en el ámbito exterior. Esta es una relación, como digo, poco estudiada, extraordinariamente compleja, obviamente se desarrolla en buena medida sin testigos y, por lo tanto, seguramente nunca sabremos todo lo que sería interesante poder saber al respecto. Y las claves aquí son la lealtad mutua y la posibilidad de realizar una división de trabajo constructiva. La pregunta que les quiero hacer es si sigue siendo útil la fórmula del constitucionalista inglés Walter Bagehot, que escribió en 1867 una frase que se repite con mucha frecuencia y que hace referencia al derecho del rey, del monarca, a ser consultado, el derecho de estimular y el derecho de advertir. Digamos que son los tres derechos que tiene un rey en su relación con el primer ministro: el derecho a ser consultado, el derecho de estimular y el derecho de advertir. Quiero recordarles de nuevo, el rey reina pero no gobierna. Obviamente es el poder ejecutivo, controlado por el legislativo, el que define e implementa la política exterior. El rey, lógicamente, en democracia no puede tener políticas propias, pero para ser eficaz no puede ni debe ser una mera prolongación del gobierno. Y a mí me interesa mucho este aspecto, cómo encontrar un equilibrio razonable entre el espacio que debe ocupar el monarca y el espacio propio del primer ministro.
A grandes rasgos, yo he tenido el honor y el placer de tratar a todos los presidentes del Gobierno de España, salvo Carlos Arias Navarro, por motivos de edad. Y resumiendo mucho, se puede decir que el rey tuvo una relación excelente con Adolfo Suárez, sobre todo al principio, pero que se deterioró gravemente a partir del año 80, en parte precisamente por sus desavenencias en política exterior. Adolfo Suárez, como recordarán, tuvo ciertas veleidades, digamos, tercermundistas o neutralistas que no fueron del agrado del rey. Don Juan Carlos tuvo una excelente relación con Leopoldo Calvo Sotelo, que creía en una política exterior democrática, europea y occidental, aunque también una relación un tanto distante. Tuvo una excelente y muy calurosa relación con Felipe González, que permitió sobre todo el desarrollo del proyecto iberoamericano, al cual me referiré dentro de un momento. Tuvo una relación difícil con José María Aznar, incluso con episodios de enfrentamiento, sobre todo en torno a la guerra de Irak y de Cuba y los problemas con Cuba. Tuvo una buena relación con José Luis Rodríguez Zapatero, curiosamente, quizás porque pudo actuar de mentor suyo en relación al ámbito exterior, y tuvo una relación correcta, pero también ligeramente distante, con Mariano Rajoy. Aquí muchos autores han observado, no es una observación original mía, que paradójicamente en España, pero también en otros países europeos, los monarcas se llevan mejor, se entienden mejor con presidentes del gobierno de centro-izquierda que con presidentes de gobierno conservadores. La reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, tenía mucha mejor relación con Harold Wilson, por ejemplo, que con Margaret Thatcher. No sé qué piensan ustedes al respecto. Quizás esto se deba a que, por lo general, los presidentes de gobierno de izquierdas no son monárquicos, no se sienten monárquicos, inicialmente al menos, y por lo tanto ambas partes sienten la necesidad de ser más cuidadosos a la hora de alimentar esa relación. En cambio, los primeros ministros conservadores dan por hecha la existencia de la monarquía, son monárquicos por formación o tradición familiar y, por lo tanto, quizás les cuesta más trabajo forjar una relación más estrecha con el monarca. En todo caso, durante esta fase constitucional, como se ha dicho al principio, don Juan Carlos dejó un legado histórico de gran relieve en varios ámbitos, que les resumo rápidamente. En primer lugar, y ya lo hemos visto al principio, en relación con el desarrollo de su mandato constitucional, y aquí quiero poner el énfasis en las palabras que aparecen en la segunda mitad del párrafo. El rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Por cierto, esto es una enmienda que introdujo el historiador Ricardo de la Cierva, que muchos de ustedes habrán leído, y creo que fue un acierto, porque esta fue, digamos, la percha en la Constitución de la cual se pudo colgar la creación de una comunidad iberoamericana de naciones, que, como ustedes recordarán, se creó en 1991 y que ha permitido definir una nueva relación entre España y las antiguas colonias americanas, superadora, en buena medida, del paternalismo trasnochado que caracterizó otras épocas. Por cierto, también ha facilitado la definición de una nueva relación post-autoritaria con el vecino Portugal. La comunidad iberoamericana se parece mucho a la Commonwealth británica, pero hay algunas diferencias interesantes, y es que la comunidad española, la iberoamericana, es mucho más horizontal, es decir, el rey es un primus inter pares que participa en las reuniones con los demás jefes de Estado y de gobierno de los países latinoamericanos. Esto, que aparentemente ha funcionado bien durante muchos años, dio lugar a un episodio un tanto lamentable. Recordarán ustedes en la cumbre iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, en la cual el sátrapa venezolano Hugo Chávez insultó gravemente al presidente Aznar. El presidente Rodríguez Zapatero acudió en su defensa y don Juan Carlos tuvo el famoso digamos, episodio en el cual le preguntó con cierta vehemencia: ¿por qué no te callas? Bueno, esto, que probablemente le hizo muy popular en algunos sectores, desde el punto de vista diplomático dio lugar a un episodio un tanto delicado y quizás el argumento aquí sería que el rey no debía ser sometido a este tipo de situaciones que pueden menoscabar
su autoridad y su prestigio. Por lo tanto, Iberoamérica. En segundo lugar, Europa. Don Juan Carlos, a lo largo de todo su reinado, ha sido un entusiasta del proyecto de integración europeo. Recibió el premio Carlomagno en 1982, premio que, según confesión suya, es el premio que más ilusión le hace, y tuvo una gran visibilidad en la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas en junio del 85. Por lo tanto, el europeísmo de don Juan Carlos es algo que nace realmente con esta nueva etapa democrática. Y en tercer lugar, y quiero subrayarlas porque son menos conocidas, don Juan Carlos durante esta etapa constitucional tuvo también toda una serie de actuaciones diplomáticas concretas en defensa de objetivos políticos y económicos nacionales. En primer lugar, contribuyó a la promoción de la democracia en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, en una famosa gira a Brasil y Uruguay en el año 83, don Juan Carlos tenía la autoridad moral suficiente para decirles a los militares de las juntas que en aquellos momentos gobernaban sus países que sus regímenes no podían seguir siendo regímenes autoritarios, de espalda a la población, y de alguna manera logró poner en valor el ejemplo de la propia transición española. También supo actuar de puente con monarquías europeas que habían tenido una mala relación con el régimen anterior. El Reino Unido, a pesar del contencioso de Gibraltar, es quizás el mejor ejemplo. Este es un buen ejemplo de cómo la relación familiar ha permitido mejorar muy notablemente las relaciones familiares, las relaciones bilaterales, gracias, por ejemplo, a las visitas del 86 y del 87 y más recientemente a la visita de Estado del rey don Felipe y los reyes don Felipe y doña Leticia. En tercer lugar, fue muy importante la actuación del rey con los monarcas árabes para hacerles comprender la necesidad de que España reconociera el Estado de Israel en 1986, que era, por cierto, un prerequisito para la adhesión de España a las comunidades europeas. El propio rey, en su libro de entrevistas con Villayonga, afirma que difícilmente un presidente de una república habría podido jugar ese papel con los monarcas, monarca jordano, monarcas de los países del Golfo, de Marruecos, etc. He mencionado Marruecos ya. El rey ha jugado un papel fundamental a la hora de superar las crisis cíclicas que se han producido con Rabat. El rey jugó un papel muy importante para lograr que la Conferencia de Paz de Oriente Medio de Madrid de 1991 se celebrara en España, gracias a su buena relación con el presidente Bush padre, con los israelíes después del restablecimiento de relaciones y también con los países del Golfo. Después de la apresurada retirada de las tropas españolas de Irak en el año 2004 por parte del presidente Zapatero, el rey jugó también un papel muy importante con Bush hijo, en este caso, para intentar que esta crisis no llevara a la ruptura bilateral. Y más recientemente, el rey hizo gestiones de gran importancia para lograr que España fuera invitada como país invitado permanente en el G20, el grupo de 20 estados más importantes del mundo, fundamentalmente con el rey de Arabia Saudita. Me parece, por lo tanto, que es un legado impresionante. Y permítanme que termine con una reflexión final sobre el monarca actual, aunque este es un ciclo de conferencias dedicado a la figura de don Juan Carlos. Creo que es interesante preguntarse hasta qué punto este acervo, este legado es transmisible, hasta qué punto se puede heredar. Y mi tesis es que evidentemente sí se puede. Como saben ustedes, el lema del reinado de Felipe VI es una monarquía renovada para una nueva era, y por lo tanto esto implica combinar el pasado y el futuro. Don Felipe parte con algunas ventajas. La primera es que la monarquía española está asentada, es reconocida mundialmente. Según una encuesta que hicimos nosotros en el Real Instituto Elcano, Felipe VI ya es conocido por el 85% de los habitantes de Alemania, de Francia, de Portugal, de Colombia y de Perú. En segundo lugar, el papel de España en el mundo está normalizado, gracias fundamentalmente a su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN. En tercer lugar,
Don Felipe goza, como saben ustedes, de una excelente formación y de extraordinarias aptitudes para esta tarea exterior. Ha podido, además, aprender de los aciertos y también de los errores de su padre, el rey don Juan Carlos. Y esto es importante. No olviden ustedes que don Juan Carlos, por las circunstancias históricas de todos conocidas, no tuvo nunca un modelo, un mentor, dado que don Juan nunca reinó. Por eso mi libro en inglés se titula Don Juan Carlos, un monarca hecho a sí mismo, Self-Made Monarch. Y por último, yo sostengo al menos que don Felipe podrá beneficiarse de una mayor institucionalización de la corona, de una cierta superación del juancarlismo. Mi tesis aquí, quizás un poco controvertida, es que el juancarlismo obstaculizó la verdadera institucionalización de la corona en España. Digamos, el culto o la admiración al rey eclipsaron, en cierta medida, la percepción que tienen los españoles de la utilidad de la propia institución. Evidentemente, el rey se enfrenta a enormes retos internos, se enfrenta a una opinión pública cada vez más descreída, que ya no otorga a nadie el beneficio de la duda, que cuestiona, en algunos casos, la utilidad, incluso la razón de ser de la propia institución, todo ello obviamente alimentado políticamente por la crisis que se vive en Cataluña. Y los retos externos también son notables. Vivimos en una época de globalización acelerada, auge de nuevas potencias, fundamentalmente asiáticas, China, India y otras, un declive relativo de Occidente, eso que en el mundo angloamericano llamamos the decline of the West and the rise of the rest, el declive de Occidente y el auge de los demás. ¿Cuáles serían, en mi opinión, las tres tareas exteriores a las que mayor atención podía dedicar el rey don Felipe? Y les confieso que parte de nuestro trabajo, quizás el aspecto de mi trabajo que más ilusión me hace, es precisamente el de asesorar a Su Majestad el Rey antes de sus viajes de Estado. Yo diría que hay tres tareas que él tiene muy presente en estos momentos. En primer lugar, la tarea de fomentar y proyectar lo que pudiéramos llamar el poder blando español, el poder, la influencia que puede ejercer España a través de su lengua, de su ciencia y de su tecnología, de la investigación y de la cultura, pero no solo de la alta cultura, también la música contemporánea, el cine, la gastronomía y el deporte. En segundo lugar, el rey está haciendo un esfuerzo muy específico que su padre quizás no tuvo ocasión de hacer, a la hora de relacionarse con todos los credos religiosos y no solamente con el mundo católico. España es una sociedad cada vez más multicultural. 1 de cada 10 residentes en España nació fuera de nuestro país. Esta es una cifra bastante notable que a veces perdemos de vista. Y esto permite también elevar el perfil de España como espacio de encuentro y país mediador en conflictos internacionales. Y por último, y en relación con lo que acabo de comentar, el rey don Felipe es muy consciente de la necesidad de apelar a la población inmigrante, a esos nuevos españoles, entre otros motivos porque eso puede ser extraordinariamente importante para la relación bilateral de España con sus países de origen, como por ejemplo Marruecos. En fin, como ven ustedes, las tareas que esperan a don Felipe son distintas de aquellas a las que tuvo que enfrentarse su padre don Juan Carlos a lo largo de un reinado, como se ha dicho antes, extraordinariamente rico y fructífero. Y yo personalmente, que tengo el honor y la dicha de poder trabajar a veces con él, estoy absolutamente convencido de que sacará adelante todos estos grandes proyectos. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, agradecerle al doctor Powell este magistral periplo por lo que ha sido el itinerario internacional de la monarquía, limpio y clarísimo, y subrayar sencillamente un punto que quisiera poner aquí, someter a comentario. La tremenda popularidad de don Juan Carlos desde el punto de vista interior. O sea, en la política exterior las perfiló maravillosamente bien, pero
pese a sus orígenes y a las situaciones de ambivalencia que comportó la reinstauración de la monarquía, la popularidad de don Juan Carlos en los primeros años ha sido incuestionable. Era un hombre no solo querido, sino apreciado, cercano, etcétera. Esto yo creo que ha sido muy importante porque calentó, si puedo hablar así, una cierta reticencia institucional que instituciones como, por ejemplo, el ejército, ¿verdad? Y no hablo de otras esferas de poder que tuvieron, donde hubo que vencer palpables reticencias. Entonces pienso, una monarquía como la española, yo no sé, tú eres historiador y lo sabes mejor, es un caso insólito en la Europa moderna, me parece a mí, es un comentario, por un lado. Y por otro lado, esta vertiente, esta presencia, esta fluidísima relación internacional, particularmente suramericana, yo quería preguntarle también, y tenemos la suerte de tener aquí a Dámaso de Lario, el embajador Dámaso de Lario, que ha sido embajador en Venezuela en el momento del declive, ¿verdad? A ver, ¿qué opinión, ¿verdad?, tenía la gente desde fuera del monarca en los años difíciles y en el momento, en el entorno del enfrentamiento ese incómodo? Muchas gracias. Yo creo que hay motivos para la preocupación, además de motivos para el reconocimiento y la satisfacción, ¿no? Hay motivos para la preocupación porque efectivamente la restauración de la monarquía en España fue un hecho insólito, históricamente. Ustedes habrán oído quizás la anécdota de quien decía que dentro de unos años, tras la caída del rey Farouk de Egipto, dentro de unos años quedarán 5 reyes, ¿no?, los de la baraja y la reina de Inglaterra. Bueno, esto ha resultado no ser así. Las monarquías parlamentarias europeas son mucho más resilientes, como se dice ahora, mucho más duraderas, mucho más adaptables y flexibles de lo que se pensaba. Por cierto, no he mencionado Japón, pero también los monarcas, don Juan Carlos y doña Sofía, cultivaron a los emperadores de Japón a lo largo de su reinado. Es un hecho insólito. De hecho, la reina Isabel de Inglaterra nos consta por varios testimonios, entre otros el de algún diplomático español que conversó con ella sobre esto, siguió siempre muy de cerca los acontecimientos en España, porque ella tenía mucho interés en que se consolidara la monarquía española, porque ella solía decir que la restauración de la monarquía era la mejor noticia que habían recibido las monarquías colectivamente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y esto sigue siendo así. Yo creo que sigue existiendo este reconocimiento de que el caso español es un tanto atípico, pero al mismo tiempo que España, la monarquía parlamentaria española, es perfectamente homologable con las de otros países europeos. Digo que no debemos caer en la autocomplacencia refiriéndome a América Latina o Iberoamérica específicamente, ¿no? En los años 70, 80, 90 se produjo un reencuentro cuyo momento álgido es precisamente la primera cumbre iberoamericana celebrada en México en el 91 y luego la primera cumbre celebrada en España en el 92. Y eso fue un momento esplendoroso, ¿no?, para las relaciones bilaterales de España con muchos de estos países, pero que no ha tenido quizás la continuidad que hubiese sido deseable. Esto no creo que sea achacable a la corona. Don Juan Carlos asistió a todas las cumbres iberoamericanas. No olvidemos que también muy pronto, en el año 91, don Felipe empezó a asistir a las tomas de posesión de todos los presidentes latinoamericanos. Por lo tanto, el interés de la corona por cumplir este mandato constitucional al que me he referido es innegable. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que ha cambiado el mundo. Ha cambiado mucho América Latina. Hay una creciente contestación, yo creo, de lo español en muchos países. Quizás nuestra principal baza en América Latina ahora mismo sean México, Colombia, Perú. En otros lugares como Argentina y Venezuela, sin duda, bueno, pues puede existir todavía, por supuesto, un apego, ¿no?, por España, su historia, su cultura, sus tradiciones, la lengua, etcétera. Pero me temo que el papel de España en América Latina no es el que fue
en esa época. Pero insisto, creo que esto obedece a ciclos históricos amplios, de largo recorrido. Por supuesto, esto se puede recuperar. Las empresas españolas, por supuesto, tienen una implantación espectacular en América Latina, pero digamos que hay una cierta desconexión entre el ámbito económico y el ámbito político e institucional, ¿no? Y bueno, este es un reto para la diplomacia española, sin duda. Bueno, pues abrimos el momento para las intervenciones. Damaso, tú querías comentar algo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerle al ponente la estupenda conferencia que nos ha dado, de verdad, se magnifica. Yo le he dado bastantes vueltas al tema del por qué no te callas. Yo era embajador en Caracas cuando se produce en Santiago de Chile. Sí. Yo creo que el efecto que eso tiene, lo que dice el rey, su majestad el rey, es en primer lugar porque es como usted decía, un primus inter pares, y entonces tenía mucha autoridad lo que él decía. Y en segundo lugar, en Venezuela le tenía muchas ganas, digamos, la burguesía a Chávez. Entonces yo recuerdo que estar en una cena que me da el embajador de Marruecos de bienvenida, que era por cierto, era un saharaui, y ahí estaba la fiscal, la abogada del Estado de la República, y de vez en cuando de repente dicen, viva el rey de España. Entonces, claro, mejor dicho, viva el rey, porque en América el rey es el rey de España, punto, sí. como lo sabes. No hay otro. No hay otro. Entonces, ¿yo qué hacía? En fin, me sentía incómodo. Claro. Y en un bazar que se organizaba regularmente, va mi mujer, y según entra mi mujer ahí, empieza a decir, viva el rey. Bueno, aquello era un poquito, porque yo tenía que defender los intereses de mi país, no dedicarme a ensalzar para perjudicar la figura del rey. Pero ahí yo creo que hay un fallo fundamental, que es la señora Bachelet, que no sabe gestionar esa reunión. Es decir, aquella era una reunión, y corrígeme si me equivoco, era una reunión de amigos o en fin, de conocidos, en la que se hablaba a calzón quitado, si me permite la expresión, y aquí y ponen cámaras, y claro, el rey, que estaba hasta el moño de todos los días que llevaban los bolivarianos dando la vara, dice, chico, cállate, claro, ¿por qué no te callas en español? Es distinto en América, y aquí está la trampa de nuestro idioma. Es decir, en Iberoamérica, por lo menos en el sur, le manda a callar. Aquí yo puedo decir, hombre, profesor, ¿por qué no se calla? Como diciendo, ya terminé de una vez, que no cállese. Entonces, claro, eso también juega, pero los medios le echan leña al tema y se ensañan con todo eso. Yo quiero recordar aquí una anécdota que viví personalmente, se puede contar, ya han pasado muchos años. En el año 92, yo era jefe de protocolo del pabellón de España en la Expo de Sevilla, y se celebra el almuerzo de jefes de Estado y de Gobierno, por supuesto a puerta cerrada y sin luz ni taquígrafos, y Violeta Chamorro y Fidel Castro se empiezan a enzarzar. Oye, chico, mira tú, que me dices, pues tú, tal. Y cuando la cosa se empieza a calentar, el rey se levanta y dice, bueno, vamos a tomar café, que ya habéis hablado demasiado. Y ya se acabó la polémica. Eso no lo podía hacer Bachelet con los taquígrafos. Entonces, ese incidente, que yo entiendo también a Chávez, con el que hablé en ocasión de eso, y no voy a contar aquí lo que me dijo, pero claro, se siente de repente descolocado, no entiende qué está pasando. Él está hablando con el presidente del gobierno español, que era mayorcito para defenderse, no hacía falta que interviniera antes. Lo que pasa es que el rey ejerce ahí de hermano mayor, que lo era, y todo se sale de contexto por las circunstancias. Yo creo que, dicho aquí en familia, la gran responsable de eso es la señora Bachelet, sinceramente. A partir de ahí, el prestigio del rey en Venezuela sigue siéndolo, es decir, la gente habla con incluso gente modesta, ¿no? Habla con la admiración del rey. Y yo lo que quería apuntar a lo que decía del futuro de la monarquía es que mientras don Felipe VI sea un buen jefe de Estado, lo tenemos claro, afortunadamente. Porque a mí, yo he sido en los últimos años cónsul general de España en Toulouse, y con algo de cacho me decía, bueno, en la monarquía, mire usted, tenemos un excelente jefe de Estado, y se acababa la polémica, que no sé si ustedes lo tienen siempre. Entonces, yo creo que tiene que hacer su oficio bien, que lo está haciendo magníficamente, y a partir de ahí, pues es una institución que nos equilibra el sistema político español. Muchas gracias. Más cuestiones, por favor. Ha sido rotunda la intervención del ponente, ¿eh? Nos ha dejado todos o convertidos o persuadidos, sí. Me extraña.
extendido demasiado, me parece. No. Buenas tardes. Yo, la verdad es que tengo poco que apuntar a su magnífica disertación, que ha resumido magistralmente. Destacaría dos cosas. Una, creo que la gran labor que ha realizado el rey don Juan Carlos se ha caracterizado sobre todo por dos factores fundamentales. En primer lugar, su carácter. El carácter eminentemente diplomático, cercano, en una España muy difícil, donde España era el norte de África a nivel internacional, hasta, como muy bien ha dicho usted, el año 55. Ha sido un jefe de Estado, efectivamente, muy cercano, con un carácter y una sonrisa que las sonrisas abren muchas puertas, a veces más que el conocimiento, cosa que ha tenido ambos. Y dos, no podía haber hecho todo ese enorme legado sin su esposa al lado. Doña Sofía ha sido una gran reina, consorte, profesional, preparada y sobre todo ha sabido estar en su lugar apoyando esa labor institucional en el extranjero. En tercer lugar, España tiene una gran deuda en general con el monarca, que ha dicho adiós a su labor de representación, pero también la tiene la Casa del Rey. Me parece muy importante que desde dentro se reconozcan estos méritos. Como española, como monárquica y como profesora de Derecho Internacional, me dolió en el alma que don Juan Carlos no estuviera presente en el aniversario, el 40 aniversario de nuestra Constitución, cuando realmente ha sido el más representativo de los artífices que hemos tenido muy de lejos con toda la representación diplomática que hemos tenido. Finalmente, ha sido un gran árbitro en conflictos internacionales. Ese carácter del que antes he aludido le ha permitido la autoritas y a la vez una cierta potestas a nivel internacional para reconocerlo como una entidad con peso propio y un talante absolutamente conciliador en los conflictos, como bien ha dicho el señor embajador, minorizando la posible conflictividad. Siempre ha estado conciliando posiciones. Y acabo, y pido disculpas, con la enorme labor empresarial que ha realizado para abrir mercados. Usted ha dicho el número de visitas, 102 países. Recordemos que actualmente hay como unos 195 países actualmente, estados reconocidos. Y usted sabe también, como yo, que un Estado no sirve en constituirse como Estado, sino tiene un reconocimiento internacional. Y efectivamente lo ha tenido y lo tiene. Esa deuda tenemos que pensar y trabajar en cómo hacer justicia, porque no sirve con que se quede en la mera teoría, sino que tenemos que llevarla a la práctica. Y ahí también me alegro de que usted sea asesor del actual rey, don Felipe, al que tengo el honor de haberlo conocido en varias ocasiones, coincido con usted y su profesionalidad. Y además hemos llevado unas carreras de derechos muy paralelas y debo decir que es el primer jurista que tenemos en nuestra historia reciente, ¿no? Y desde ese punto de vista sí que me gustaría que el rey don Juan Carlos tuviera una salida realmente honrosa que sea equitativa y equilibrada y proporcional a lo que realmente nos ha aportado, como usted bien ha dicho, por sí mismo. Y en fin, gracias de nuevo por todo y gracias a ustedes por esta disertación. Doctor Powell. Sí, muchísimas gracias. No puedo sino compartir, por supuesto, ambas intervenciones. Embajador, en relación con... Usted tiene mucha más experiencia directa de aquellos acontecimientos que yo. En relación con la Comunidad Iberoamericana de Naciones, mi preocupación ha sido institucional, ¿no? Es decir, haciendo una comparación con la Commonwealth, que es una comparación, en el fondo, no muy útil, porque los orígenes de ambas instituciones son muy distintas, pero la principal diferencia es que la reina de Inglaterra inaugura las cumbres de la Commonwealth y desaparece. Y a partir de ese momento, el primer ministro británico es el que se tiene que pelear con el primer ministro de Zimbabue o con el primer ministro de Sudáfrica. Y por lo tanto no pueden producirse episodios como el que hemos descrito, ¿no? A mí lo que me preocupa del episodio de Santiago de Chile es que efectivamente, como usted ha recordado, porque estaba allí en Venezuela, al poco tiempo se celebró un referéndum convocado por Chávez que pretendía reformar la Constitución venezolana, y en la campaña electoral
contraria a Chávez, uno de los lemas más utilizados fue ¿por qué no te callas? Es decir, que cuando una parte importante de un país amigo con el cual se tienen relaciones diplomáticas estrechas utiliza las palabras de nuestro jefe de Estado contra su jefe del Estado, eso potencialmente es un problema, ¿no? Como digo, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación sobre la presidenta Bachelet, ¿no? Dicho esto, al verano siguiente, don Juan Carlos invitó a Marivent, a Mallorca, a Hugo Chávez, y le regaló una camiseta con el lema «¿Por qué no te callas?». Y a Hugo Chávez esto al parecer le hizo gracia, le hizo ilusión, porque en uno de sus soporíficos e interminables programas de televisión, aló presidente, mostró la camiseta que le había dado el rey de España con cierto orgullo, ¿no? Y aquí es donde entra, digamos, la cuestión personal a la que hacía usted referencia, ¿no? La bonomía, el saber estar, la relación muy personal con las personas, la calidez humana, que es algo que no se puede impostar, se tiene o no se tiene. Si se imposta, el resultado suele ser lamentable y contraproducente, y don Juan Carlos es conocido efectivamente por esa calidad, ¿no? ¿Perdón? Yo creo que eso es, bueno, es paterno, ¿no? Don Juan era así también. Don Juan era así. Yo les confieso, como estamos en familia y sin que salga de la provincia, yo soy más felipista que juancarlista en lo que se refiere a las formas. Y don Felipe siempre nos dice en broma, es que he salido a mi madre, ¿no? Y es verdad que él es bastante germánico para muchas cosas, ¿no? Su obsesión con la puntualidad, por ejemplo. Pero bueno, son tiempos distintos, son educaciones distintas, ¿no? Don Felipe ha tenido una educación, don Juan Carlos tuvo una educación extraordinariamente accidentada, si tenemos en cuenta todas las vicisitudes, ¿no? Nacido en Roma, una etapa en Suiza, una etapa en Portugal, en Estoril, etapas en colegios, en internados, en Alemania, en distintos lugares, todo muy accidentado, ¿no? Don Felipe, como se acaba de recordar, es el primer rey de España que es licenciado por una universidad española seria, como es la Universidad Autónoma de Madrid, y luego cursó estudios, como saben, en Georgetown, hizo un máster en Relaciones Internacionales. Por lo tanto, es sin duda el monarca, digamos, formalmente mejor preparado. Hay muchas bromas absurdas sobre esto, ¿no? El preparado, le llaman algunos críticos, pero es que es verdad, ¿no? Tiene una preparación formal, académica, superior a la de su padre, es mucho más reflexivo que su padre. Nosotros le vemos trabajar los papeles y eso dice mucho, ¿no? de cómo funciona una persona. Yo lo que les quería transmitir, y esto ya es a título muy personal y un tanto emocional, ¿no? Es lo mucho que me impresiona verles trabajar en un entorno extraordinariamente precario, una cosa que muchos españoles, o los españoles en general, no son conscientes, ¿no? La Casa Real nos cuesta aproximadamente 8,5 millones de euros al año, que es una cantidad irrisoria. Mi instituto tiene un presupuesto de 6 millones de euros. La Casa Real no tiene fondos para hacer encuestas propias, por ejemplo. Por lo tanto, las encuestas o las hacen particulares que las ceden o las hacen los periódicos, de acuerdo con metodologías a veces un tanto cuestionables. Es decir, la sensación que yo tengo personalmente siempre que voy a Zarzuela es de una extraordinaria precariedad, de un grupo muy pequeño, de personas muy dedicadas, pero digamos, por decirlo coloquialmente, si se constipa el jefe de la casa, peligra toda la operación, ¿no? Y lo que a mí me impresiona sobre todo es, bueno, pues que nos dediquen a nosotros, que somos al fin y al cabo meros universitarios, pues sesiones de 2 y 3 horas con PowerPoints, explicándoles las relaciones bilaterales, económicas, políticas, cuestiones geoestratégicas, etcétera, al rey y a la reina, que soportan estoicamente, como digo, largas sesiones de 2 o 3 horas con un grupo de investigadores jóvenes, aprovechando al máximo esa experiencia, ¿no? A mí eso me conmueve y me impresiona enormemente. Por lo tanto, como se ha dicho, tenemos una gran suerte. Yo pienso que hay que agradecerle
la lección magistral. Y quiero recordar una cosa. Todas las distancias pues, marcadas y señaladas, Powell ha tenido una función, aunque discretamente la diluya en una actividad poliforme, como la que tuvo el gran valenciano Luis Vives en la Inglaterra de Enrique. Sí, es verdad, es curioso porque fue el advisor regio y después catedrático de la Universidad de Oxford, un hombre que había tenido que salir de Valencia por piernas, perseguido por judíos, a cuya madre desenterraron y quemaron los huesos. Pues claro, no deja de ser un parangón admirable. No osaría yo compararme con Luis Vives. Yo sí. Se lo agradezco. Muy bien. Yo quería, no sé si hacerle una pregunta o es un deseo. ¿Cómo podríamos aprovechar, y muchas veces cuando dices también el quién y el cómo, Sí. Su Majestad ha tomado la decisión de, a partir del 2 de junio, de retirarse, y eso te aparta del foco de la primera fila, que siempre es peligroso, o por lo menos es mucho más grande. Ahora que pasa una relación no tan presencia, ¿cómo deberíamos hacer para ir reconstruyendo un poco toda esta historia de éxito, toda esta historia de aportación? Tanto por el bien de Su Majestad el Rey Juan Carlos, que para mí desde el momento en que él reinó y cedió su poder, nadie o alguno que a lo mejor tendría tentación de continuar en el cargo, no sé, sería bastante humano, pero también por el bien del Rey Juan Carlos y de la propia monarquía de puesta en valor. ¿Cómo podríamos aprovechar el que desaparece un poco de este primer nivel para un poco más desde la sensatez o desde la tranquilidad ir reconstruyendo, ir reescribiendo la historia real que es? No hay que inventarse nada. Pues es una pregunta excelente para la que lamentablemente no tengo una respuesta muy buena, pero es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Y me la hice yo cuando tuve conocimiento de su decisión de abandonar definitivamente la actividad pública. Aquí hay un problema que se produce siempre que hay una abdicación, y es que no puede haber dos reyes de forma simultánea. Por cierto, por favor, nunca digan rey emérito, eso es un disparate, como saben ustedes. Es el rey don Juan Carlos o el rey padre, pero no es el rey emérito. No es catedrático de universidad. Y la existencia simultánea de dos monarcas dificulta esto, porque evidentemente don Juan Carlos no puede hacer nada nunca, ni querría, por supuesto, hacer nada que pudiese ensombrecer la tarea de don Felipe, ¿no? Yo tengo aquí dos sugerencias, no son realmente sugerencias. Bueno, por un lado, muy modestamente, creo que lo que hay que hacer es estudiar. Es una cosa extraña, lo sé. Estudiar y trabajar, oh cielos. Es decir, digamos, bueno, tener acceso a los documentos en la medida de lo posible y proporcionar argumentos racionales a algunas de las críticas absolutamente absurdas que se hacen a menudo a la institución, ¿no? Simplemente una cuestión, la de la financiación. Ustedes habrán visto que en la prensa, en Internet, el talón de Aquiles, digamos, de la monarquía, supuestamente es que es muy cara. Bueno, como acabo de decir antes, las cifras son irrisorias y yo constato esto, como acabo de decir hace un momento, las consecuencias que tiene la relativa penuria, ¿no?, de la Casa Real son muy evidentes. Pues bien, no existe un buen estudio, nosotros estamos intentando hacerlo, un buen estudio comparado, poniendo de relieve que la monarquía española es la más barata de Europa y es una de las jefaturas del Estado más baratas del mundo occidental. Bueno, pues esto es simplemente cuestión de tomarse la molestia de recopilar los datos. Es verdad que hay un cierto debate sobre qué gastos se deben incluir en esta cifra, porque hay gastos de representación, de seguridad, de unidades militares y policiales que a veces entran en los cómputos de algunas casas reales y en otros no, pero de hecho ahora mismo nosotros estamos involucrados en esto, ¿no? Por lo tanto, mi primera respuesta sería generar la evidencia empírica, académica necesaria para rebatir algunos de estos argumentos, cosa que nuestro presidente Emilio Lama Espinosa viene haciendo en algunas conferencias. Por ejemplo,
el tópico de que la monarquía no es democrática. Bueno, en sí misma, obviamente, la monarquía no es democrática porque es hereditaria, pero la paradoja, interesantísima paradoja, es que algunos de los países más estables, más prósperos, más modernos y más democráticos del mundo son monarquías parlamentarias. Ergo, evidentemente, la monarquía no es incompatible con la democracia. Más bien, algunos sostenemos que es precisamente la monarquía lo que permite el pleno desarrollo de la democracia. Puede parecer contradictorio, pero creo que hay suficiente evidencia empírica de la segunda posguerra mundial para acá para poder sostenerlo, ¿no? Y luego está la cuestión de los archivos, ¿no? Que es siempre delicada y, por supuesto, hay que establecer unas normas para proteger a las personas. Los diplomáticos no queremos que escriban telegramas pensando, uy, esto va a salir en el periódico mañana, como ha ocurrido con Wikileaks, pero han pasado ya 40 años desde la aprobación de la Constitución y yo creo que se podrían aportar materiales, ¿no? Y por último, la sociedad civil. Ustedes, un grupo de académicos, hemos creado una cosa que se llama REMCO, que es la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas. Nos hemos puesto en contacto con colegas europeos en países serios donde la monarquía no es problemática, donde se habla de estas cosas con absoluta naturalidad, precisamente para publicar estudios comparados. El enfoque comparado creo que es fundamental. Si hacemos de esto un diálogo hispano-español, acabaremos mal, porque volveremos sobre el franquismo, la guerra civil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hacemos estudios objetivos, académicamente solventes, en perspectiva comparada, que tengan luego algún impacto en los medios de comunicación, yo creo que esta es una batalla que todavía se puede ganar. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Quiero aprovechar para que transmita como institución nuestro agradecimiento a don Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano y caballero maestrante de esta Real de Valencia, por toda la ayuda y que usted nos haya acompañado, pues tiene él también gran parte de responsabilidad. Y a ti personalmente, pues darte muchísimas gracias por desplazarte, profesor, para esta conferencia. Creo que la visión ha sido brillante y hemos podido hilar pues todas las actuaciones que ha tenido Su Majestad a lo largo de estos años. Y bien, a todos, pues muchísimas gracias. Terminamos hoy brillantemente con el profesor Powell este ciclo. Nada, nos citamos para el año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señor Powell.